y ánimo. Bueno, nos da mucho gusto iniciar el año con esta conferencia. Estamos seguros, absolutamente seguros, de que nos va a ir bien este año. Ya quedó demostrado que funciona el esquema, la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Se aclaró que nos importa el crecimiento, pero más el desarrollo económico. Crecer es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, crear riquezas. El desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas. Nos importa mucho que haya progreso con bienestar, progreso con justicia. Eso ya se ensayó y se acreditó, porque desde el año pasado se destinan muchos recursos al beneficio de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país. Por eso pienso que nos va a ir bien, porque ya se definieron las políticas fundamentales y ya se están aplicando con buenos resultados. También se demostró que no hace falta aumentar impuestos, se demostró que no hace falta que haya gasolinazos, se demostró que no es necesario endeudar al país para financiar el presupuesto público. El año pasado no hubo aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, en términos reales. Este año tampoco van a haber aumentos. El año pasado no aumentó la deuda pública. Este año tampoco va a aumentar la deuda pública. Se demostró que es posible acabar con la corrupción, que la corrupción no es parte de la cultura del pueblo de México, como se pensaba de manera absurda y por conveniencia. La corrupción no tiene que ver con el pueblo de México, tiene que ver fundamentalmente con el mal gobierno, con los políticos corruptos. Si arriba no se permite la corrupción, hay honestidad en el gobierno y el presupuesto rinde, alcanza para atender las necesidades de la gente. Quedó demostrado también que debe eliminarse el lujo del gobierno, que tiene que haber un gobierno austero, sobrio, que el poder es humildad,
El poder no tiene que ver nada con la prepotencia, con el autoritarismo. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y el poder no está en los palacios, no está en las oficinas públicas. El poder está en el pueblo, en las plazas, en las calles, en las casas donde vive la gente. El poder dimana del pueblo. Y ayuda mucho el que no haya excesos, lujos en el gobierno, porque se demostró que se logran liberar fondos, muchos fondos para el desarrollo, miles de millones de pesos. Si no hay aviones, si no hay helicópteros, si no hay Estado Mayor Presidencial, si no hay pensiones para los expresidentes, si no hay sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos, si no hay atención médica especial para los altos funcionarios públicos, si no hay privilegios, se ahorra mucho dinero. Entonces, tengo confianza de que este año nos va a ir bien. Tenemos, como lo he dicho y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, serenar al país, parar la violencia que se inició cuando se declaró la guerra a las bandas de delincuentes comunes, toda la descomposición que significó el periodo neoliberal, también por corrupción, por contubernio, por asociación delictuosa entre delincuentes de cuello blanco y delincuentes comunes. Todo eso lo estamos padeciendo, se heredó y se arraigó bastante. Tenemos que arrancar de raíz ese mal. Y creo, estoy convencido que lo mejor es atender las causas, que no se abandonan los jóvenes como se hizo de manera irresponsable durante todo el periodo neoliberal, que se les dio la espalda a los jóvenes, que solo se les llamó ninis y no se hizo nada por ellos. Tenemos que abrazar a los jóvenes, atraer a los jóvenes hacia nosotros para que no los enganchen, para que no los atrapen las bandas. Esa es la estrategia principal. Que podamos atraer a los jóvenes, darles opciones de trabajo, opciones de vida,
sana, darles alternativas. Vamos a seguir con ese propósito, garantizando el derecho al trabajo, el derecho a la educación a los jóvenes, reforzando mucho todo el trabajo dirigido al bienestar de las familias, a fortalecer la unidad familiar, a que no se rompan las familias, que no se desintegren las familias, porque la familia es una institución de primer orden, la más importante institución de seguridad social que tenemos en el país, la más fraterna, la más solidaria, la que más nos va a ayudar a reconstruir el tejido social, la que más nos va a ayudar a que haya paz y que haya tranquilidad. Y tenemos también confianza de que vamos a ir serenando al país, porque no vamos a permitir el contubernio, la asociación delictuosa. No vamos a permitir que se unan autoridades con delincuentes. Son dos campos distintos. En eso finco mi optimismo, en que va a haber bienestar. Vamos a seguir dando atención todos los días al problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos a seguir trabajando de manera organizada y no vamos a permitir el que haya contubernio entre autoridades y delincuencia. Y deseo lo mejor para este año a todos. Vamos a hacer nosotros lo que nos corresponde desde el gobierno, a seguir dando un buen ejemplo. Un recto proceder en las acciones de los servidores públicos. Vamos a seguir predicando con el ejemplo y deseando a todos los mexicanos que nos vaya bien, ya en lo muy íntimo, muy personal, que haya sobre todo salud, que no nos enfermemos, que no se sufra, que no se padezca y que seamos muy felices este 2020. Muy bien, abrimos. Vamos por la izquierda. Vamos a iniciar. Sí, ¿qué tal, presidente? Buenos días, feliz año. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, reportero de Eje Central. Y mi primera pregunta es si nos puede compartir a nivel personal cuáles son sus propósitos para este año que empieza. Que podamos consolidar el gobierno llevando a la práctica con buenos resultados la transformación del país. Yo pedí a los mexicanos en diciembre pasado que necesitaba un año más
el día 1 de diciembre de este año, quiero informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México. Entonces, voy a trabajar con ese propósito, a consolidar lo que ya se inició y a iniciar lo que hace falta para entregar buenas cuentas el día 1 de diciembre de este año. Esto pasa principalmente por el bienestar del pueblo. Quiero que le vaya muy bien a los pobres, que no sufran, que le vaya bien al pueblo. Y que al mismo tiempo podamos ir serenando al país, que los problemas que se nos van a presentar este año los podamos resolver sin que haya pérdida de vidas humanas y que también sea benévola con nosotros la naturaleza, para que no tengamos que padecer de ninguna tragedia. Esos son mis deseos, que estemos, como ya dije, contentos y en paz. Okay. Y pasada ya la curva de aprendizaje de todo gobierno que empieza, yo le preguntaría cuáles son las cosas que corregiría ya en los años que siguen de lo que ha acontecido en estos 13 meses de gobierno. Yo creo que si hay algo que tenemos que considerar es que lo más importante de todo es el trabajo y que tenemos que trabajar más, no perder el tiempo, aplicarnos más. Eso es lo que saco en conclusión. Trabajamos en el 19, pero debemos de trabajar más todavía en el 20. Y entender que es una transformación la que se está llevando a cabo. No fue un simple cambio de gobierno, sino una transformación. Y esto es una revolución pacífica, pero revolución al fin. Entonces no es para trabajar 8 horas o 10 o de lunes a viernes y descansar sábado y domingo, no. Es todo el tiempo, 16 horas diarias. Ya tendremos tiempo para descansar, porque yo voy a estar hasta septiembre del 2024 y ya no aspiro a ningún cargo en ningún lado. Me retiro por completo. Entonces, me debo de entregar de cuerpo y alma a esta noble causa. No podemos perder el tiempo. Y me toca alentar a todos para que
quienes me ayudan se apliquen a fondo, y no solo los que me ayudan en el gobierno, para que todos los ciudadanos participen y avancemos y logremos la transformación del país, que todos ayudemos a empujar al elefante, todos, porque política es tiempo y no hay que perder el impulso. Me da mucho gusto que la gente tiene encendida la llama de la esperanza. No hay desaliento. ¿Se acuerdan lo que decían antes? Que había mal humor social. No hay eso. Hay optimismo, hay alegría, hay esperanza. Y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Entonces, tenemos que aprovechar esta circunstancia especial para consumar la transformación, para llevar a cabo los cambios. Además, se avanzó mucho en el 2019, mucho, y con poca confrontación política. La verdad que los conservadores no terminan de despabilarse, están todavía desconcertados, aturdidos, y sus reacciones no han sido las más inteligentes. Están muy enojados y desquiciados. Yo entiendo y repito, creo que están derrotados moralmente. Pero hay que aprovechar eso para avanzar. Que no nos quedemos nada más en el regodeo, en la autocomplacencia de que vamos bien. No, tenemos que ir mejor y consumar la obra de transformación. Eso es lo que pienso. Ella. Buenos días, presidente. Feliz año. Lourdes Piñasoria de Barlovento informa. ¿Cuál es la situación que le comentó la embajadora de México en Bolivia? Ya está en México. ¿Qué le ha dicho sobre el tema? Esa es mi primera pregunta. Gracias. Bueno, en el caso de Bolivia va a estar informando constantemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo, que no podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo se produjeron órdenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos
acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado. Es parte del derecho internacional. Pero en el caso de nuestro país, siempre, hasta en circunstancias más difíciles, se ha hecho valer. Es un asunto de principios. No vamos a caer en ninguna provocación. Es defender nuestros principios de política exterior. La embajadora hizo un papel destacadísimo. La reconocemos mucho. Una diplomática de primer orden que actuó con inteligencia y firmeza. Seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a saber reconocer su trabajo, valorar su trabajo. Yo, como presidente, estoy muy orgulloso del desempeño que tuvo la embajadora de México en Bolivia. Presidente, la segunda pregunta es sobre el EZLN. Se pronunciaron en contra del Tren Maya. ¿Qué mensaje les enviaría, dado que es una de las obras principales que está ejecutándose desde la Cuarta Transformación? Les diría que no tienen toda la información, no se va a afectar a las comunidades indígenas en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho. Antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, en lo ideológico, y no se hacía nada por el indígena vivo que padece de pobreza y de marginación. Ahora puedo decir que las comunidades indígenas están recibiendo apoyos como nunca. No tengo ningún problema de conciencia. Al contrario, puedo decir que llevo más de 40 años trabajando por los pobres y por los indígenas. Empecé a trabajar como servidor público desde 1977 en comunidades indígenas. Hace 42 años. Y hay constancia de ello. Trabajé 6 años en comunidades indígenas. Ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. No soy un oportunista. Por eso, las comunidades indígenas van a seguir siendo respetadas y atendidas. De todas maneras,
que no esperen nuestros adversarios, los conservadores de izquierda y de derecha, que no esperen que nosotros actuemos de manera autoritaria. No somos iguales. Nosotros somos pacifistas. Nosotros somos partidarios de la no violencia. Además, así triunfamos. Cuando pensaban algunos de que era imposible lograr un cambio sin el uso de las armas. Y nosotros insistimos que se podía lograr la transformación sin la violencia. Y triunfamos de esa forma. Y se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Esto tiene muy molesto a los conservadores, porque no hay que olvidar que los extremos se tocan. Pero ya se van a ir serenando, tranquilizando, entendiendo que las cosas ya cambiaron, que no es lo mismo y que no es un asunto de ideologías, es un asunto que tiene que ver más que nada con la congruencia, el actuar como se piensa y también conocer la realidad para transformarla, no estar nada más administrando la pobreza, la marginación, sacando provecho del sufrimiento del pueblo sin hacer nada por transformar esa realidad de injusticias y de opresión. Porque muchos se dedican a hacer análisis de la realidad, pero no a transformar la realidad. Es muy cómodo hacer análisis de la realidad. Hay organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales que hasta reciben dinero para eso y se la pasan muy bien administrando la pobreza, el abandono, la marginación de la gente, haciendo análisis profundos sobre el autoritarismo. Y eso tampoco tan profundos y tan frecuentes, porque ya están en otras cosas. Pero sí es una forma pues, de ver las cosas. Y lo más importante es que podamos avanzar para ayudar a los pobres, para ayudar a quien lo necesita. Buenos días, presidente Antonio López de La Razón. Para que nos platique, por favor, cuáles van a ser las primeras acciones que va a implementar su gobierno para que, como bien lo decía usted, en diciembre pueda entregar y rendir buenas cuentas a los mexicanos, principalmente en materia de seguridad, que pueda cumplir esta promesa que quedó pendiente en 2019. Ayer el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que se van a estar desplegando en 50 regiones más la Guardia Nacional. Si nos puede hablar un poco sobre este tema, muchas gracias. Yo les diría 4 cosas.
básicas. Primero, reforzar todo lo relacionado con el bienestar para no dejar de atender a los jóvenes y que haya trabajo y que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. Primero. Segundo, trabajar más en tener más información, lo que suele llamarse inteligencia. Más inteligencia y menos uso de la fuerza. En eso vamos a trabajar mucho. Tercero, seguir consolidando a la Guardia Nacional, seguir convocando y reclutando a más elementos para la Guardia Nacional. Ya sabemos que funciona el que tengamos presencia en las calles, en las comunidades, en las colonias. Es que no había nada, no había protección. Lo que había era la Policía Federal, 10,000 elementos, y ya sabemos cómo estaba. Entonces, pasar de 100,000 elementos este año de la Guardia Nacional, profesionales, incorruptibles, y 4, no permitir la asociación delictuosa, el contubernio entre delincuencia y autoridades. Hay muchas otras cosas, pero en eso sintetizo lo que se va a llevar a cabo este año para garantizar la paz y la tranquilidad. El año, presidente, comenzó pues ya con diversas agresiones por parte de los grupos delincuenciales, entre ellos el Cártel del Noreste con la balacera que hubo ayer en Tamaulipas. Si me puede regalar una reacción al respecto. Sí, sigue habiendo enfrentamientos, violencia. Quiero también decir de que afortunadamente esta situación de enfrentamientos y de violencia no se da en todo el país. Los homicidios se concentran básicamente en 10 estados. Estamos hablando del 80% de los homicidios. Hay veces que en 10, 15, 16 estados no hay homicidios, no hay asesinatos. Por eso también estamos dando atención especial donde tenemos más brotes de violencia. Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco,
Michoacán, Estado de México, Guerrero y otros. Pero estamos trabajando con ese propósito. Buen día, presidente. Gracias. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Ya hablaba usted del tema del gasto del gobierno. Preguntarle si observa para este año un escenario que se han sentado las bases para poder hablar de una reforma fiscal y, bueno, ¿cómo usted vislumbra que sería? No vamos a aplicar ninguna reforma fiscal porque eso obedece a la antigua política neoliberal. Cuando hablaban de reforma fiscal, ahí nanita, ahí viene los aumentos de impuestos, ahí vienen los aumentos de impuestos. No va a haber aumentos de impuestos. Ahí se dan gusto algunos adversarios diciendo de que en este mes vienen los aumentos de impuestos. Se van a quedar con las ganas. No hay aumentos de impuestos. No tiene por qué haber aumentos en los precios. No hay aumentos en las gasolinas. No hay aumentos en el gas. ¿Se acuerdan cómo era antes, no? Entraba el año y los gasolinazos o los aumentos en los impuestos. Ya no hay eso. Y no va a haber en todo el año. Y, repito, por primera vez en muchos años, no sé en cuántos, no aumenta la deuda con relación al Producto Interno Bruto. O sea, nos quedamos abajo de lo que aumentó la deuda en el 2018. Entonces, tenemos que impulsar más el crecimiento económico. Una buena noticia que puedo dar por adelantado es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y México. Y se va a aprobar la semana próxima, posiblemente. Es decir, en este mes. Y eso va a ayudar mucho. Nada más va a faltar la aprobación en Canadá. Ahí va a llevar algún tiempo, no mucho, por sus procesos parlamentarios, pero en el caso de Estados Unidos va a quedar ya aprobado en unos días más en el Senado. Esto va a ayudar mucho a que llegue más inversión extranjera y se impulse el crecimiento y haya empleos y bien pagados en el país.
Bien, por otro lado, también en el próximo año, bueno, este año 2020, sabemos que hay elecciones locales en algunas entidades como Hidalgo, Coahuila. Saber sus actividades a qué se van a ceñir. Sabemos que usted ha mencionado en diversas ocasiones que cuando hay elecciones en estados trata de no acudir a estas entidades. ¿Cómo será la actividad en los estados donde habrá estas elecciones? Lo mismo, cuando empiecen las campañas ya no voy a esos estados para no involucrarme. No vamos nosotros a tomar partido ni apoyar a ningún candidato. Queremos que haya democracia y vamos a estar muy pendientes para que no haya fraude electoral, que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus autoridades, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a partidos o candidatos, que no se compren votos, que no se repartan despensas. Ya pasó el tiempo de la entrega del frijol con gorgojo. Y desde luego que no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen las actas, porque eso, si ustedes recuerdan, no pasaba en México. Pero pues no queremos que vaya a suceder eso, ¿no? Que pasaba en otras partes. Aquí no. Aquí no. Aquí no había el ratón loco ni el carrusel, ni las urnas embarazadas, ni la falsificación de las actas, ni las autoridades electorales que se hacían de la vista gorda. Nada de eso.